Bienvenidos a nuestro servicio dominical de este domingo 26 de septiembre del año 2021. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan o que nos sintonizarán en las próximas horas en las plataformas de YouTube y Facebook. Cualquier parte del mundo, en el Perú, en Guatemala, en Honduras, en San Francisco, California, en Tacoma, Washington, cualquier parte son bienvenidos a este servicio en línea. El tema de hoy es ríos de agua viva y previamente a iniciar este tema tenemos una parte, un segmento de alabanza con nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado. Así que Juanca, te dejaremos el tiempo para que nos guíes en la alabanza al Señor. Unámonos juntamente con Él, cantémosle al Señor, adorémosle, sintamos ese deseo de agradecerle por todas sus bondades y luego volveremos para la meditación en una porción de las Sagradas Escrituras. Juanca, te dejamos el tiempo, gracias por estar con nosotros, Dios te bendiga a ti, a tu esposa, en ese ministerio tan lindo que les ha dado de ir por el mundo cantando, enseñando, intercediendo y hablando de Dios a todos. El tiempo es contigo. Bienvenidos, Visión de Fe. Este es un nuevo día para adorarle, gozosos porque Él reina. Levanta tu voz, levanta tus manos si puedes en casa, con tu familia, adoremos al Señor. Hay una fuente en mí que está brotando y que está fluyendo dentro de mí. Dile conmigo. Hay una fuente en mí y que está brotando y que está fluyendo dentro de mí. Levantando tu voz, es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, solo para ti, Señor, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Te lo traemos hoy, Señor, de nuestro corazón. Hay un río que fluye de nuestro corazón para ti, un río de alabanza, un río de adoración para ti, Señor. Una vez más, conmigo. Hay una fuente en mí que está brotando y que está fluyendo dentro de mí. Busca dentro de ti, de tu espíritu. Hay una fuente en mí y díselo al Señor que está brotando
está fluyendo dentro de mí. Levanta tu voz. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, recíbelo, porque es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Es para ti, Señor. Esta mañana lo traemos y lo presentamos delante de ti, preparando nuestro corazón para tu palabra. Recibimos tu palabra hoy, Señor, el pan de vida que nos sustenta. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Hay una fuente en mí que está brotando y que está fluyendo dentro de mí. Dile conmigo. Hay una fuente en mí y que está brotando y que está fluyendo dentro de mí. Levantando tu voz. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, solo para ti, Señor, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Lo traemos hoy, Señor, de nuestro corazón. Hay un río que fluye de nuestro corazón para ti, un río de alabanza, un río de adoración para ti, Señor. Una vez más, conmigo. Hay una fuente en mí está brotando y que está fluyendo dentro de mí. Busca dentro de ti, de tu espíritu. Hay una fuente en mí y díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Levanta tu voz. Es un río de alabanza
Señor Jesús. Recíbelo, recíbelo, porque es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Es para ti, Señor. Esta mañana lo traemos y lo presentamos delante de ti, preparando nuestro corazón para tu palabra. Recibimos tu palabra hoy, Señor, el pan de vida que nos sustenta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Juanca, gracias, querido hermano. Es una gran alegría cantar contigo. Las veces que Dios me ha permitido ministrar juntamente contigo, pues yo no ministro la alabanza, pero decir algunas palabras han sido muy hermosas. Quiera Dios que en el futuro haya más ocasiones para hacerlo. Pero gracias, porque aquí lo hacemos todo el tiempo. Gracias a Dios por esa oportunidad que nos ha dado. Siempre Dios nos da las mejores oportunidades. No hay nada que nos detenga, ¿verdad? Ni la pandemia ni nada nos puede detener de la alegría de compartir la alabanza, de compartir la palabra de Dios. Bueno, hoy les decía en la introducción que quiero tocar el tema de ríos de agua viva. ¿A qué se refiere? Por supuesto, son palabras del Señor Jesús relacionadas con la fiesta de los tabernáculos. Leemos Juan 7:2. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Luego de esta lectura, le invito a orar. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por la palabra escrita que nos ha quedado. Llegó a nosotros luego de el sufrimiento de muchos que murieron por ella para preservarla, que gastaron su dinero en preservarla, en traducirla, y en fin, bendito seas tú que a lo largo de la historia usaste a tantas personas, hombres y mujeres, en esta bella labor. Nosotros en el final de los tiempos tenemos tanta facilidad de acceso a tu palabra y hoy la podemos distribuir a cualquier parte del mundo por medio de la tecnología, de la internet, del wifi, etcétera. Te pido, Señor, que nos bendigas desde este punto en Guatemala hasta el último punto donde alcancemos a llegar, con la luz de tu presencia y la gracia tuya para otorgarnos una visión más amplia de esta porción de la Escritura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, como nos ha sido mandado. Amén. Muy bien, queridos amigos, internautas, bienvenidos, Facebook o YouTube. Leemos entonces de nuevo: la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Podríamos decir que esta fiesta está tratada en varias partes de las Escrituras. Está en Éxodo, está en Levítico 23, está en Deuteronomio 16 y también está muy especificada en Nehemías 8.
y que no es una fiesta para un grupo étnico o religioso, sino que es podríamos decir que es una cita del Señor. El Señor hizo el construir el universo tan vasto. En los 6 días de la creación, Él empleó su palabra, su poder, y de aquella oscuridad, de aquel caos ocasionado por la serpiente, el enemigo del hombre, por el pecado, de esa oscuridad, de esa precariedad, organizó con su palabra en 6 días lo que hoy podemos comprender o apenas alcanzamos a comprender como nuestro sistema solar, la galaxia donde pertenece nuestro sistema solar, las otras galaxias que existen, que son incontables, que son tan inmensas y tan maravillosas que no alcanzamos a entender a plenitud. Todo eso fue producto de tu palabra, y todo eso no es el cielo, sino que es creado por ti, Señor. Y en nuestro sistema solar, la Tierra va girando alrededor del Sol durante 365 días para llegar al punto que estamos hoy exactamente. Le lleva eso, 365 días y cuarto. Y claro, en esa vuelta pasan las estaciones. En el hemisferio norte son 4, aquí que estamos cerca del Ecuador casi no notamos las 4, más bien la época seca y la época lluviosa, y en el hemisferio sur también hay 4, solo que se dan en el sentido contrario por la inclinación del eje. Y la velocidad de la Tierra alrededor del Sol es inmensa, y la velocidad del Sol dentro de la galaxia es mucho más grande, en fin. Pero ahí, en medio de ese movimiento, tú te encuentras con nosotros. Cuando nuestro Señor Jesús, cuando tú te disminuiste para venir a la tierra y ser como nosotros, y portar nuestros pecados y pagar la deuda de nuestros pecados, dice que relata el Evangelio que tú estuviste en esa fiesta en el templo de Jerusalén. Estaba cerca, dice, la fiesta, la de los tabernáculos. Y seguramente el relato que se da en el Evangelio de Juan tiene que ver con lo que se conocía en aquel tiempo como Hoshianá Rabá, que quiere decir la gran salvación, y que consistía en una procesión de mucha alegría, procesión y libación del agua y del vino. El sacerdote asignado iba a recoger el vino al estanque de Siloé. En su ida y sobre todo en su regreso había multitudes alegres. Dice que quien no ha visto un séptimo día de la fiesta de Sukkot, no sabe lo que es la alegría. Ha de haber sido algo espectacularmente bueno, porque era una de las ocasiones en que Dios había establecido que su pueblo subiera a Jerusalén para estar presente en una cita presencial. Y este día también era llamado la alegría del agua. Como ya dije, viajaba al sur de la ciudad, al estanque de Shiloah o Siloé, que significa enviado, para recoger el agua. El altar de los sacrificios tenía 2 orificios. En uno se vertía el agua y en el otro el vino. Servía para lavar el altar de la sangre que se había derramado a causa de los 70 sacrificios que se habían hecho en los 7 días de la fiesta. Es muy interesante que esta fiesta enumere en Números 29 los sacrificios, que dan en su totalidad 70. 70 es un número bastante interesante que aparece varias veces en la Biblia. La primera vez que la encontramos está en el Génesis,
y tal vez no le hemos visto mucha aplicación, pues no nos ha interesado. Pero la segunda vez que aparece en relación con la descendencia de Noé después del diluvio, y nos habla de las 70 naciones. Si se hace una cuenta, una lista en el Génesis después del diluvio, encontraremos 70 lenguas o 70 naciones para hablar de la totalidad de la humanidad. Entonces esta fiesta tiene que ver con el amor de Dios por la totalidad de la humanidad. A lo largo del tiempo, la humanidad se perdió de la instrucción de Dios y dejó pasar su instrucción y se llenó de temores, de ritos, de creencias, de mucha que estaban muy aparte de la revelación de Dios. Muchas creencias los llevaron a idolatría y a ritos paganos. Y la ciudad de Jerusalén no fue la excepción, porque la historia nos cuenta que Alejandro el Grande, en el siglo IV, a finales, en el 300, él murió en el 323, pero antes de morir, él pasó por la tierra de Israel y la vio con mucha simpatía. No hizo estragos y una empatía, pero él siguió en su afán de conquista hacia el oriente, muy, muy lejos, llegó hasta a los lugares, hasta la India y hasta Persia, y derrotó a Darío, y eso fue algo asombroso, pues era como un ejército muy pequeño derrotando al gigantesco ejército persa. Pero Alejandro murió muy joven, muy joven. En el 323 antes de nuestra era, él tendría unos 33 años aproximadamente. Sus generales se repartieron los territorios alcanzados. Uno se quedó con lo que era Macedonia, Egipto era el otro, Siria el otro y el otro más allá. Pero los dos reinos que influyeron en la tierra de Israel fueron el reino o los generales Ptolomeos en Egipto y los generales Seleucidas en Siria. Y ellos tenían una batalla continua e Israel quedaba en medio. A veces Israel era asediado por los ejércitos griegos de Egipto y a veces por los ejércitos griegos de Siria. Pero al final de todo prevaleció la hegemonía siria, y ellos influyeron mucho en Israel, dominaron. Bueno, la historia es bastante larga. Hubo una guerra, la guerra de los Macabeos, y durante un tiempo, durante unos 100 años aproximadamente, los Ashmoneos y sus descendientes lograron tener soberanía sobre una parte de Israel, pero no sobre todo. Y por eso encontramos 10 ciudades griegas que se relatan en los evangelios, llamadas Decápolis, y encontramos otras influencias griegas, como por ejemplo en la ciudad de Jerusalén en los tiempos del Señor. En los tiempos del Señor, la ciudad de Jerusalén antigua, la ciudad vieja como se le conoce, es este cuadrito que parece una zanahoria que estoy señalando, donde en la parte del norte, donde estoy marcando con este punto rojo, estaba el monte del templo, y al sur estaba el lugar llamado el estanque de Shiloah o Siloé, el enviado. Pero en el Evangelio de Juan
se relata la sanidad de un paralítico en un lugar llamado el estanque de Betesda. Y llama mucho la atención que dice el relato que el estanque de Betesda vivía rodeado de enfermos que anhelaban entrar a las aguas, porque dice que venía un ángel y que movía las aguas, y el que primero entrara en las aguas, ese recibía sanidad. Pero este relato tiene mucha consonancia, mucho que ver con relatos similares en otras partes del Imperio griego y en esta época del Imperio romano, donde había estanques similares con esas ideas también, y de esa cuenta entendemos que el estanque de Betesda era un estanque pagano, porque era similar a los que había en otros lugares, en otras ciudades del Imperio romano. Así que las creencias eran pues paganas, y curiosamente, o de una manera magistral, el Señor nos muestra que se acerca con su bondad a ese paralítico que está en el estanque y le dice: ¿quieres ser sano? Así, pero no hay quien me meta al agua. Y es curioso, ¿por qué no lo mete él al agua? ¿O por qué no dice, tengan compasión de él? La queja del paralítico es: antes que yo, porque yo no me puedo mover, otro viene y se mete. Y es que en cuestiones de obtener algo, ya sea algo espiritual o material, la naturaleza humana tiende a ser egoísta. Queremos para nosotros primero, y depende si alcanza para los demás. Después de que hemos saciado todo lo que necesitamos, compartiremos algo. Pero el Señor Jesús no utiliza las aguas de ese estanque. ¿Por qué? Porque este estanque estaba en el área que podríamos llamarle un área nueva de la ciudad. Aquí en este otro boceto, en este mapa, podemos ver este marco y señalarlo como el monte del templo. El estanque de Siloé, arqueológicamente comprobado, lo encontramos aquí al sur de la ciudad, un poquito lejos, pero muy cerca de la ciudad estaba el estanque de Betesda. Estaba cerca de algunas construcciones como la fortaleza Antonia y como gimnasios y otras construcciones romanas. Es decir, esta parte de la ciudad, de la nueva ciudad, no solo eran nuevas, sino que eran influencias de otras culturas, de un paganismo. Y aquí es donde Jesús hace esa sanidad del paralítico. Y en la festividad de Sukkot es muy interesante que el agua que necesitaba el sacerdote no fue tomada del estanque de Betesda. Leemos, y leo aquí: a pesar de que estaba mucho más lejos del complejo del templo, Siloé o Shloach fue utilizado para fines sagrados, no obstante lo lejos que estaba. Y fue el agua utilizada para las ceremonias del templo. ¿Por qué? Si Betesda era verdaderamente un centro pagano en tiempo de Jesús, tiene sentido que su agua no fuera utilizada por las autoridades del templo. Obviamente no iban a usarla, ¿no? Pero ahora volvamos al relato del Evangelio, después de haber hablado de esta peculiaridad que es necesario conocerla. Dice: en el último día, el día de la fiesta, el gran día de la fiesta. ¿Cuál es ese día? Ese es la gran salvación. Hoshana Rabá, o sea, Hoshana, sálvanos, por favor. Ahora, la gran salvación, el gran sálvanos, por favor, ahora. Es de imaginar que la procesión ha concluido, el sacerdote iba al sur a traer el agua del estanque de Siloé. La multitud veía esa procesión, y había un dicho
que ha perdurado hasta nuestros días sobre esa procesión que decía que el que no había visto la libación, la procesión de las aguas del séptimo día de Sucot, del gran día de la salvación, no conocía la alegría, porque era una algarabía, una alegría que acompañaba al sacerdote en esa procesión, que culminaría con derramar el agua en los conductos que le tocaba al agua y al vino, y esa era la culminación de la ceremonia. El sacerdote haciendo eso ha de haber sido muy impresionante, y la cámara ahora le enfocamos al Señor Jesús en el versículo 37. Ese era el último día de la fiesta, Hoshana Rabbah. Jesús se puso en pie y exclamó a gran voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Eso que ustedes están viendo, estaba apuntando a mi presencia, y yo puedo darles a ustedes la misma alegría, puedo darles el agua de vida, como le dijo a la mujer en Samaria. El que vuelva a tomar de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, y su vida saltará a la vida eterna. Qué palabras tan especiales, tan arriesgadas. Pero eso fue lo que él dijo: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Y la verdad es que encontrarse con el Señor Jesús es encontrar el agua de vida, el agua que sacia nuestra sed espiritual y material, que quita el temor, que quita aún el temor a la muerte. Como está escrito, dice: si vivimos para Él, para el Señor vivimos; si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y qué hermoso es que aunque la muerte no esté vencida y que nos cause dolor, que no querramos morir, y cuando muere alguien de nuestros allegados lo lloremos, qué interesante es que no lo lloramos sin esperanza, no lo lloramos como que es una pérdida eterna, lo lloramos porque la muerte es dolorosa, pero y ahora tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de la resurrección. Y no de la segunda resurrección, sino de la primera resurrección. Eso es saciar la sed que tenemos. Eso es realmente beber el agua que Él nos da. Y sigo leyendo. Versos 38 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. El que cree en mí, eso quiere decir el que ha sido guiado, el que ha sido, al que le han causado que me vea como lo que soy, como que soy el Redentor, que soy el Salvador, que soy el que va a pagar la deuda de ustedes, que soy el creador del mundo y del universo, que soy aquel que los amó tanto, que estuvo dispuesto a disminuirse a la expresión mínima de la vida, que es una semilla, posarse en el vientre de una mujer y nacer ahí para vivir 33 años aproximadamente, y de esa manera disminuido, humillado o disminuido, llegar al punto final de dar su vida en el madero del Calvario, y así pagar la deuda por ustedes por amor. El que le han causado que me mire así, eso lo ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser le brotarán ríos de agua viva, le brotará una fuerza increíble de su ser, de sus entrañas. Será una capacidad tan hermosa que se puede decir que entonces entra que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni cosa alguna creada nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
y estaremos dispuestos a creerlo, a vivirlo y a servirlo y a proclamarlo. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermosas son estas palabras que se están diciendo en el último gran día de la fiesta de Sukkot. ¿Dónde se encuentra esta cita? Porque él dice, como dice la Escritura, y si uno no presta atención, puede decir, no dice en ninguna parte, pero sí lo dice en el Cantar de los Cantares, y lo dice de una manera poética, en el versículo 15 del capítulo 4. Tú eres fuente de huertos, pozo de aguas vivas, corrientes que fluyen del Lebanón, traducido aquí el Líbano. Esta escritura y el Cantar de los Cantares de manera poética menciona que hay aguas que surgen del Lebanón, Min Lebanón. Lebanón no debe ser confundido con el país que queda al norte de Israel, el país de Líbano. No, porque el Lebanón es el nombre hebreo con que también se conoce el altar de los sacrificios. Así que, cuando está diciendo que esas aguas surgen, repito la lectura, pozo de aguas vivas, corrientes que fluyen del Líbano, no está diciendo que fluyen del país del Líbano, está diciendo que surgen del hecho glorioso y consumado de la muerte del Mesías y del derramamiento de su sangre y el pago de la deuda por nuestros pecados. Esa es la verdad, esa es la razón. Cuando Dios nos causa, abre nuestros ojos para ver esa verdad espiritual, entonces ya no tendremos sed jamás. No tendrá sed jamás el que reciba esa capacidad de exhibir fe, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y pueden matarlo y pueden quitarle honores y pueden hacerlo sufrir, pero al final eso va a ser un hecho consumado maravilloso, maravilloso. La escena ha de haber sido impresionante. El sacerdote vertiendo el agua, que era la culminación de la procesión para vertir el agua, vertir el vino en los conductos correspondientes para limpiar el altar de los sacrificios, y el Señor exclamando con voz muy fuerte: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser correrán ríos de agua viva. Eso es algo que los que lo oyeron se han de haber impactado. Este río de agua viva era parte del ritual también que se utilizaba para restaurar a alguien que había sido o que había tenido un pecado o una enfermedad inhabilitante. Pero el Evangelio de Juan concluye y dice: pero él decía esto, él estaba diciendo que esta celebración que se celebraba el séptimo día y todos los años no llegaba solamente a la alegría de la procesión del agua y del vino y del derramamiento en el altar, del sacrificio de esos dos líquidos que limpiaban el altar, sino que esto iba mucho más allá, iba al acto del Espíritu, del poder de Dios, de la manifestación infinita de Dios, que había causado en muchos la fe y la creencia en Él, y que habrían de recibir. ¿Qué habrían de recibir? Habrían de recibir esa capacidad de vivir eternamente al creer en el Señor Jesús. Porque dice, el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, que el Señor Jesús tenía que completar su obra, morir plenamente,
derramar y pagar la deuda totalmente. Solo así Él se levantaría, y al levantarse al tercer día recuperaría la vida inherente a Él, la capacidad eterna de vivir en su cuerpo celestial, ya sin rastros de sangre humana, porque la deuda ha sido pagada, y seguir gobernando. Y así sucedió, y bueno, subió al cielo por causas que ignoramos, por tiempo que ignoramos, pero dio la promesa de regresar, y esa promesa, esos ríos de agua viva nos hacen esperarlo, esperar su regreso, que Él venga, para que si ya morimos, resucitemos, para que si estamos vivos, seamos transformados y tengamos la capacidad de vivir en la nueva tierra y en el nuevo cielo que Él ha prometido y preparado para los suyos. Querido amigo que nos ve a través de estas plataformas de YouTube y de Facebook, le invitamos a ver al Señor Jesús, no como un junior, como un profeta, sino como Dios mismo, haciendo la obra de limpieza de nuestros pecados y dándonos la capacidad de creer en Él como el que nos da esa visitación de su sacrificio, el altar de sacrificio en nuestro interior, por medio del cual podemos clamar y decir, Él es el Señor, y con esa exclamación damos a entender que somos hijos de Dios, que somos salvos, que hemos visto y que podemos exhibir nuestra fidelidad en su obra, con corrientes que vienen desde el vientre y que nos hacen saltar a la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Así que en este domingo yo le invito a usted a volcar su fe en el Señor Jesús, a creer, a decirle a Dios, mira, Dios mío, si ese fuera su caso, ten misericordia de mí, enséñame quién es Jesús, cómo puedo ver lo que dice la Escritura y lo que otros dicen que Él es, cómo puedo recibir y exhibir esa fidelidad en Él. No solamente cómo puedo recibir sanidad, cómo puedo recibir un trabajo, que también Él lo da, sino recibir lo más importante, la capacidad de vivir eternamente, la capacidad de creer en Él. Que estas palabras puedan servirle a usted en su vida. Oramos. Bendito seas, Padre, que estás en los cielos, que has dejado constancia por medio de tu palabra y de tus juramentos de la salvación que harías por aquellos que llamarías más adelante tu pueblo, el objeto de tu amor, no étnicamente, sino de aquel llamamiento extendido a las 70 naciones del mundo, o sea, a todo el mundo. Señor, gracias te damos porque nos has tenido por dignos de verte como Señor, como Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre desde el siglo y hasta el siglo. Gracias, Señor, que tú vas con nosotros en todo momento, en todo lugar y circunstancias. Gracias, bendito Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Querido amigo que está visitándonos en YouTube y en Facebook, pues le invitamos a suscribirse a nuestras plataformas, le invitamos a dar un clic en la campanita y también a sintonizarnos en nuestros estudios. Son 2 veces las que aparecemos los miércoles a las 7 de la mañana y los domingos a las 9 y a las 10 de la mañana en un servicio presencial desde la iglesia Visión de Fe.
Lo invitamos a que comparta con nosotros estos tiempos de estudio, de refrigerio y de comunión con la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, nos guarde, nos prospere y nos proteja de toda maldad. Hasta la próxima vez.